tardes a todos. Hoy es domingo 3 de enero. Vamos a celebrar esta Santa Misa pidiendo por todas nuestras intenciones, las que tenemos en nuestro interior, aquellas que también tienen en su corazón los que están acompañando esta misa a través de las redes sociales. Y también vamos a rezar por las intenciones que han sido enviadas a través de los formularios de intenciones y del correo electrónico de la Secretaría Parroquial. El cumpleaños de Fabio Bundio, las intenciones de Silvana, miembros de las familias Martínez Oliva, Adrián, Alejandra, la salud de Gonzalo, Bautista, Giuliana, Marcos, Matías, Guevara Lynch, Federico, Karen, Dora. Acción de gracias por el cumpleaños del Padre Carlos. El eterno descanso de Leandro Gutiérrez, Alicia Gencarelli, Carlos Miguel, David Avif, Luis Félix Maldonado. El eterno descanso de Marta Pepi de Fernández en su 7º año. También el eterno descanso de Fernando Coriglia en su 1er año, de Iván Mianovich en un nuevo mes, de Blanca Cuenca en su 1er mes y de Martina Portillo en su 1er mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Sabiendo que somos frágiles, que somos pecadores, que muchas veces metemos la pata, vamos a mirar nuestro interior y con mucha humildad vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos juntos a Dios cantando. Gloria tuya, Señor Dios, Rey de los cielos, Padre poderoso. Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios, con el Espíritu Santo. Señor, en la gloria del Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. El que me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino los suyos y los suyos no la recibieron. Pero cuantos la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Ave María Purísima. ¿Cómo van con el calor? ¿Hace mucho calor? Prendo los... Si quieren, prendo los aire acondicionados. Levanten la mano, ¿lo prendo o no lo prendo? No. ¿Sí? Bueno, ahora ni bien termine la predicación, ahí les voy a prender. Así estamos un poquito más fresquitos, está medio pesado. Bueno, estamos celebrando el tiempo de la Navidad. Seguimos celebrando el tiempo litúrgico de la Navidad que se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor. Así que todavía tenemos unos días más en los que seguiremos contemplando el misterio de la encarnación, del nacimiento del Señor. Y por eso las lecturas que la Iglesia nos propone para cada día y para cada domingo tienen todo que ver con esto, por supuesto. Les voy a hacer una breve mención sobre la primera y la segunda lectura. No me voy a detener demasiado porque quiero ir a algunos otros aspectos, pero como para que tengan también una cierta información que les ayude a vincularse más profundamente con la palabra de Dios. El primer texto que hemos escuchado, que nos leyó acá el joven Santi, es un texto tomado del libro del Eclesiástico. ¿Qué es el libro del Eclesiástico? El libro del Eclesiástico es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Mejor dicho, más nuevo dentro del Antiguo Testamento. Es escrito alrededor del año 180 a.C., por un hebreo, un judío bien formado en la sabiduría, que se llamaba Jesús ben Sirá. Por eso al libro del Eclesiástico se lo conoce también como el libro de Jesús ben Sirá. En la parte latina lo solemos llamar del Eclesiástico. Se leía muy frecuentemente en las asambleas, por eso su nombre. Fue escrito por Ben Sirá. Y ahí reúne una serie de recopilaciones que tienen que ver con la sabiduría del pueblo de Israel, que es una enseñanza perenne para nosotros, por eso lo seguimos leyendo. Y es el más nuevo dentro de los libros del Antiguo Testamento, porque ya les digo, fue escrito ya por el año 180 a.C. En hebreo, luego se conservó en griego, pero bueno, como para que tengan un poco alguna noción sobre ese libro. Es muy fácil en su lectura, así que merece la pena que lo puedan frecuentar. La carta a los Efesios, que hemos escuchado como segunda lectura, es lo más parecido a una encíclica, digamos, actual. Una carta que no tiene escrito el destinatario. Se le asignó que eran los Efesios en el siglo II. Se cree que fue escrita para los Efesios, pero como hace una recapitulación de todo lo que Jesucristo es y todo lo que nos da
y todo el poderío del Señor, de un modo general, se entiende que es también a la manera de una encíclica que Pablo ha escrito, nos ha dejado también ese testimonio en esta carta, que también es muy bonita, y que es una especie de como continuación de la carta a los Colosenses. Así que como para que conozcan un poquito de estos datos que son importantes también para ir formándonos en la Biblia. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en dos cositas. Una, el Evangelio según San Juan que les acabo de proclamar. Es el prólogo del Evangelio de San Juan. Es un texto que se lee también en la mañana de la Navidad, cuando muchos estamos durmiendo, porque la noche anterior fue intensa, por eso a veces no lo tienen muy registrado. Es un texto muy bonito que hace referencia a la eternidad de Dios y también a la encarnación y a cómo Él asume nuestra realidad humana sin dejar de ser Dios. Recuerden que todo el Evangelio de San Juan tiende a mostrarnos a Jesús como Dios y Señor, y para que nosotros podamos creer en Él, y creyendo en Él alcancemos la vida eterna. Y se remonta a la eternidad de Dios. Por eso la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, etc. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que implica que Dios se abajó, haciéndose uno de nosotros sin dejar de ser Dios, tomó su carne de las entrañas purísimas de María y se hizo uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser la palabra, por quien fueron hechas todas las cosas. Y hay una expresión muy bonita que también me parece que está bueno como para contemplarla, sobre todo en estos tiempos de oscuridad en los que vivimos, en el mundo entero y en la Argentina también, cuando dice la palabra que acabo de decirles, de proclamarles: la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la supieron reconocer. Está en medio de nosotros esa luz que es Cristo y tantas veces no lo reconocemos. Está presente aquí entre nosotros y a veces no lo descubrimos, o peor aún, le damos la espalda. Ese misterio tan tremendo que es esa intención permanente desde el tiempo de Adán y Eva, de los seres humanos, de creernos autosuficientes, de creernos que somos como el centro del universo, que somos aquellos por quienes fueron hechas todas las cosas, cuando Dios ha hecho todas las cosas en Jesucristo. Y cuando nos desenfocamos, como cuando uno mal enfoca una cámara, empezamos a ver borrosa toda nuestra realidad. Entonces, cuando la palabra nos recuerda esto, me parece que es una llamada de Dios para que volvamos a enfocar donde corresponde, enfocando en el Creador, sabiéndonos criaturas, sabiendo que nosotros no somos Dios, sino que nosotros somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero somos criaturas. No somos el centro del universo a quien todo el mundo debe venir a alabar. Ni ustedes, ni yo, ni el Papa, ni nadie, ni la mayor de las celebrities, como le dicen hoy día. Nadie es el centro del universo, nadie es el importante. Somos todos criaturas, somos todos limitados, somos todos falibles, todos tenemos pecados, todos tenemos más y menos. Tenemos que siempre referirnos al autor de la vida, al Creador, aquel por quien nosotros existimos, vivimos, nos movemos y seguiremos existiendo. Y Dios mediante recibiremos finalmente de manos suyas ese abrazo que anhelamos. Cuando desenfocamos, y la realidad personal y social verdaderamente cae en ruinas. No hay nada peor que el ser humano que se cree su propio Dios. Cuando desenfoca de esa manera, todo adquiere un cariz muy tremendo, que va, sin duda alguna, cuesta abajo. Por eso, al leer, al contemplar, al meditar en esta palabra, es una lindísima ocasión para escuchar lo que Dios nos dice y nos recuerda, y volver nuestra mirada a Él, por quien fuimos hechos, como dice San Pablo también. Todo fue hecho por medio de la palabra, como dice San Juan, y nosotros ojalá que podamos descubrir eso. Proponernos este año que comienza, que hemos comenzado, a tratar de
enfocar adecuadamente, no descentrarnos, sino enfocarnos, hacer buen foco. Lo último que quiero decirles es que, si bien hoy es domingo segundo del tiempo de Navidad, también el día 3 de enero se celebra una fiesta muy bonita, que es la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, que tiene todo que ver con lo que estamos celebrando, La fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, que quiero hacer una brevísima referencia. Es una fiesta que hace recuerdo de la imposición del nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando en la Nochebuena les decía, bueno, ¿qué significa Jesús? ¿Recuerdan qué significa Jesús? Dios salva, la salvación de Dios, eso significa. Estamos recordando en el nombre de Jesús la salvación de Dios. Pero además, les quiero contar que es una fiesta que tiene sus siglos, como la vida de la Iglesia tiene muchos siglos, muchas de esas fiestas. Se remonta, por una parte, litúrgicamente allá por el siglo XIV, siglo XV, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, algunos obispos ya como celebraban esta fiesta que hoy estamos celebrando en torno a este día. Y después, ya por el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, la Iglesia la hizo una fiesta universal, que se celebra en todas partes para estas épocas. Pero además de esto, y haciendo una extensión libre de la interpretación de la fiesta, a mí me hacía pensar mucho en una práctica de la Iglesia cristiana en Oriente, que es la práctica de la filocalia. La filocalia, ¿qué es la filocalia? Es una oración que tiene que ver con la invocación del nombre de Jesús, ese nombre de Jesús al que hoy celebramos. Los padres del desierto, los monjes antiguos y también los del medioevo, sobre todo en la parte oriental, tenían una manera de rezar muy profunda, que significaba algo muy sencillo y al mismo tiempo que era como algo que los unía profundamente de corazón a corazón con el Señor, que era invocar el nombre de Jesús permanentemente. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús, ten piedad. Y cualquier otra invocación que tenga que ver con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso, porque el nombre de Jesús salva, porque el nombre de Jesús nos ayuda en nuestras necesidades personales, físicas y espirituales, porque el que tiene la cola larga le teme al nombre de Jesús y hacemos bien en invocarlo. Es una práctica de la Iglesia muy linda y no hace falta ser un teólogo de fuste. No hace falta leer un montón de libros y tener la teología como algunos que han aprobado hace poco, toda la teología, sino que hace falta la devoción de invocarlo permanentemente. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Jesús, ayúdame. Jesús, tené compasión de mí. Misericordia, Jesús, de nosotros. Ayúdame, Jesús. Decir esto permanentemente es una oración breve, que es como un dardo de amor que nos une al Señor y que nos hará mucho bien si la practicamos. Yo les recomiendo, y quien quiera saber un poco más de la filocalia, les puedo compartir también algún material para que vean que es una devoción que les va a hacer mucho bien si es que la practican. Y es algo que lo pueden hacer en cualquier momento, desde que se levantan, desde que se acuestan. Eso lo hacían muchísimo los monjes, los padres del desierto, y qué bien que les iba. Alejaban toda tentación con esa invocación. Bueno, le pedimos a Jesús que al recordar su santísimo nombre a cada instante de nuestra vida podamos encontrar esa salvación que implica su nombre, sabiendo que en su nombre todo lo podemos, que en su nombre nos sentimos verdaderamente salvados, redimidos y fundamentalmente amados por la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza en Dios le vamos a presentar todas nuestras intenciones comunitarias. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Padre bueno, te pedimos que escuches estas nuestras súplicas, aquellas que tenemos en lo profundo de nuestro interior y que te presentamos con fe por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. La unidad divina se asigna a nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Para nosotros de vida, de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro, en la Oremos, queridos amigos y hermanos, para que este sacrificio que es mío, es de ustedes y es de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando.
seas bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestro Padre San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Aurelio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a nuestro hermano Salvador, que ayer has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, liberándolo del pecado. Tú, que lo has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo, inscribe también su nombre en el libro de la vida. Acuérdate, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial aquellos por quienes hemos venido a rezar y quienes han sido mencionados, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, digamos con fe: Padre nuestro, estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes. Los que estamos en casa nos damos el saludo de la paz, y los que estamos aquí en la iglesia parroquial nos saludamos deseándonos la paz a la distancia. Ahora comienza el rito de la comunión. Vamos a acercarnos, como habitualmente, por el centro. Les van a sanitizar las manos. Les rogamos puedan recibir la comunión en la mano, de la manera como siempre les explicamos: la mano derecha abajo, la mano izquierda encima. Ahí vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Justo antes nos sacamos el barbijo, lo comulgamos delante del sacerdote o del seminarista. Nos fijamos que no quede ningún pedacito, comulgamos todo y luego nos retiramos colocándonos el barbijo. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nuestro corazón. Felices los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos por Jesucristo nuestro Señor. Simplemente les quiero recordar que las misas durante los meses de enero y de febrero, tomen asiento un segundito. Las misas durante los meses de enero y de febrero en nuestra parroquia serán de lunes a sábados a las 19 horas y los domingos a las 11 y a las 19 horas. De lunes a sábados a las 19 horas, recuerden que la del sábado a la tarde ya es misa de domingo y la misa del domingo a las 11 y a las 19 horas. La Secretaría Parroquial atenderá especialmente de modo remoto durante estos días de enero. Por lo tanto, les pedimos que escriban eventualmente a la Secretaría Parroquial por cualquier intención, necesidad que tengan, y ahí nos contactaremos directamente los sacerdotes o la Secretaría y veremos cómo resolver aquello que nos plantean, con muchísimo gusto. Y también en la portería del colegio va a haber un libro de recepción de situaciones que eventualmente necesiten transmitirnos para que nos contactemos inmediatamente que tengamos noticias de esas situaciones durante también el mes de enero. Así que, bueno, esas van a ser las maneras, dadas las circunstancias que vamos a plantear por ahora para resolver el tema de enero y la Secretaría Parroquial. Así que escribir especialmente a secretaríaparroquial@lasnieves.edu.ar, allí cualquier necesidad e inmediatamente los contactaremos, y si no, dejar el pedido o la necesidad ahí con la gente de seguridad del colegio, donde habrá un cuaderno para dejar esas realidades. Bueno, nos ponemos de pie, nos encomendamos a la Virgen antes de recibir la bendición final y que luego tengamos el ratito de adoración como habitualmente hacemos los domingos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nuestra Señora de las Nieves. Ahí tenemos un pequeño que ha sido bautizado ayer, Salvador, ahí en la segunda fila de este lado, miembro de una familia muy querida de nuestra parroquia, así que le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Salvador, como nuevo cristiano. Con toda certeza podemos decir que es el más nuevo de los cristianos que forma parte de nuestra comunidad parroquial. Ayer fue bautizado. Que el Señor esté con todos ustedes. A cada una de las invocaciones vamos a responder amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias e intenciones y los acompañe siempre. Con la protección de nuestra Madre la Virgen, habiendo celebrado la Santa Misa, vayamos en paz.